words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Don't you think... Bien, pues buenas noches y bienvenidos a este acto de presentación del volumen número 27 de la obra completa de don Nieto de Alcalá Zamora y Torres, titulado, como ustedes saben, Discursos parlamentarios en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, 1931. Para ello contamos en la mesa con el profesor José Luis Casa, como ustedes saben, asesor de Historia del Patronato y coordinador, junto con quien le habla, de la edición de esta colección. Y la presidencia de Juan Ramón Valdivia, como alcalde y también presidente del Patronato Nieto de Alcalá Zamora y Torres. Y bueno, lo hemos dicho un poco en broma a la entrada, pero hoy tienen mérito, ¿no?, de la noche, una magnífica noche, después de todo el tiempo llevamos sin llover, ¿no?, pero le agradecemos enormemente el esfuerzo que han hecho por estar hoy aquí presentes, porque eso demuestra que son un público fiel, ¿no? Y antes de entrar en la materia de que nos ocupa hoy, me gustaría recordarles que dentro exactamente de una semana, es decir, el 26 de octubre del año 1993, se constituyó oficialmente el Patronato Municipal Nieto de Alcalá Zamora y Torres, bajo la presidencia del entonces consejero de Cultura, Juan Manuel Suárez Japón, y el delegado de Cultura, Diego Ruiz Alcubilla, de Córdoba, y por supuesto toda la corporación municipal. Quedó constituido ese día, del que hemos dicho en muchas ocasiones que 20 años no es nada, 30 años ya va siendo algo, ¿no? Patronato que creo que con el pistoletazo de salida que dimos en el mes de abril, con la puesta al público, ¿no?, de nuestro canal de YouTube, con la colaboración de Telepriego, de Rafael Cobo, creo que es una muestra muy, muy considerable de lo que ha sido la labor de esos 30 años, la labor que ha quedado reflejada en ese material vitográfico, ¿no? Hoy en día nos satisface enormemente al Patronato el que eso sea, como se habló, una cantera de recursos para el tema de memoria democrática, para la historia, para los centros y para todas las instituciones. Los actos conmemorativos de ese 30 aniversario continúan en el día de hoy con la presentación de este libro, y también ya le avanzaré algunos de los actos previstos para el mes de noviembre y diciembre. Las jornadas conmemorativas comenzarán el día 2 de noviembre, del 2 al 15 tendremos una exposición sobre el 30 aniversario del Patronato, y el día 2 presentaremos a 3 casas museos pertenecientes a la red de ACANFE. Ustedes habrán visto que últimamente nos encontramos con este letrerito aquí de ACANFE. ¿Qué significa ACANFE? Pues Asociación de Casas, Museos y Fundación de Escritores. Una asociación que engloba a la mayoría de las casas natales de escritores, tanto de España como de Portugal. Es una asociación ibérica. Una asociación que tiene muchísimo poder de difusión y a la que llevamos perteneciendo ya desde hace más de 12 años. Nos parecía conveniente que para conmemorar este aniversario, ya no de don Nieto, sino del Patronato, que ustedes tuviesen referencias de cómo se han creado, cómo funcionan o cómo ha sido el devenir histórico de distintas casas afines a la nuestra. Porque hemos seleccionado a la casa de Juan Ramón Jiménez, a la de Mac Au y a la de Blasco Ibáñez. Serán sus directores los que vengan a exponer esa temática. El día 3, al día siguiente, presentaremos 2 libros. El segundo volumen de la edición de los coloquios del 90 aniversario de la Segunda República. Saben ustedes que el primero lo presentamos también en abril, junto con el canal de YouTube. Y además el libro Opositor a la dictadura, dirigente en la República y exiliado a causa del franquismo, Nieto de Alcalá Zamora y José Giral, de Julián Chávez Palacio, que fue la conferencia que dimos el año pasado, en el mes de junio, creo recordar, forma parte de esa segunda colección que tenemos, de libros un poquito más pequeños, en los que continuamos un poco con la relación entre Alcalá Zamora y sus coetáneos, sus contemporáneos, ¿no? El día 10 tendremos una conferencia de Portela Valladares, otro de los presidentes de la Segunda República, y Nieto de Alcalá Zamora, a cargo de Pilar Mera Costa, de la UNED de Madrid. Este será el libro, ahora será conferencia, será el libro que el año que viene editemos en esa colección que antes le he comentado. El día 30 de noviembre tenemos la presentación del libro de Antonio Jaén Morente, Guerra y Exilio, de Manuel Toribio García. Jaén Morente, como ustedes saben, también fue amigo de Alcalá Zamora, perteneciente a su partido político. Y concluiremos el día 1 de diciembre con la presentación del libro Nieto de Alcalá Zamora, Pensamiento Político de la Monarquía y la República, de Javier Arjona. Esta ha sido una tesis doctoral que se ha realizado hace poco tiempo, en la que ha colaborado el Patronato, y se está editando por la editorial Almuzara, y la primera presentación, como no puede ser de otra manera, va a ser aquí el día 1 de diciembre. De manera que estos serán los actos previstos para conmemorar ese 30 aniversario. Presentamos el volumen número 27. En la vitrina del fondo tienen todos los 27 volúmenes, es decir, hay ya
una cantidad, creo, bastante considerable. Eso sí, llevamos 23 años editándolo, es decir, que también llevamos un tiempo considerable en ello y esperamos, no José Luis, antes del 31, el centenario, pues poder concluir la colección, ¿no? Bien, pero en concreto, esta obra, los discursos parlamentarios de las Cortes Constituyentes, es una obra clave para entender la república que don Niceto pretendía, ¿no? Y a la vez cumplimos uno de los fines primordiales del patronato, que era la edición de la obra completa. ¿Qué república creó Niceto? Como ustedes saben, una república en la que él no estuviese en la derecha, sino en el centro. Una república viable, gubernamental, conservadora. Esas son sus palabras textuales, ¿no? En estos discursos podrán ver su defensa del Senado, la cuestión religiosa, como ustedes saben, el artículo 1, cómo lo moderó, ¿no? España una república de trabajadores de toda clase, el Estado integral compatible con la autonomía del municipio y de regiones, ¿no? En definitiva, todo esto que ahora el profesor José Luis Casas nos va a desgranar más intensamente. Y ya estamos preparando el volumen número 28, que completaría pues serían los discursos parlamentarios desde el año 1906 a 1923. A mí solamente me queda agradecer a la Diputación Provincial, porque es la institución que ha seguido fielmente a los 23 años apoyando y haciendo posible que puedan ver la luz esta colección, al Ayuntamiento, por supuesto, y bueno, a todos ustedes por la asistencia a este acto. Y sin más, pues le doy la palabra a José Luis Casas para que profundice en el libro. Buenas noches, y nunca mejor dicho de buenas noches, gracias a la lluvia que nos acompaña. Buenas noches, alcalde, presidente del patronato, y buenas noches a Paco y naturalmente a todos los que han querido asistir esta noche una vez más con fidelidad a este patronato. Si hubo un momento histórico en el que se habló de la existencia de una corriente denominada nicetismo, desde luego los asiduos a este patronato, los que nos siguen puntual y fielmente, creo que se merecen ser reconocidos como nicetistas a partir de este momento y especialmente en un día como hoy. Entre la colección que reúne la obra completa de Niceto Alcalá Zamora, había algo que Francisco Durán y yo siempre comentábamos que nos faltaba y que teníamos necesidad prácticamente de que viera la luz, que eran los discursos parlamentarios. Y hoy por fin pues ve la luz una parte de esos discursos parlamentarios. Hemos empezado por uno de ellos, por los discursos parlamentarios de Niceto Alcalá Zamora en la época de la Segunda República, el periodo en el que fue diputado, que fue de julio a diciembre de 1931, puesto que cuando en diciembre de 1931 es elegido presidente de la República, al ser jefe del Estado ya deja de ser diputado, deja de ejercer como diputado. Son solamente, repito, unos meses, pero son discursos muy importantes y muy interesantes. Conocer los discursos parlamentarios de Alcalá Zamora tiene varias justificaciones. En primer lugar, porque es un diputado de larga trayectoria, diputado de 1906 a 1923, y esos discursos parlamentarios son los que empezamos a preparar ahora con el mismo criterio que hemos seguido con esto. Cuando don Niceto llega al Parlamento, en una de sus primeras intervenciones parlamentarias, hay un cronista parlamentario que al recoger su intervención termina diciendo que ese parlamentario nuevo que acaba de llegar merece ser reconocido como don Niceto, ser llamado don Niceto. ¿Por qué? Por su oratoria, por su capacidad como parlamentario, a pesar de ser un desconocido todavía en ese momento. Los discursos que ahora presentamos son importantes también porque durante una etapa, entre julio y octubre de 1931, el que interviene en el Parlamento, el que habla, es el presidente del gobierno. Es decir, no es solo un diputado en ese momento, sino que es el presidente del gobierno provisional primero de la República, y a partir de que se constituye el Parlamento ya, y una vez que es reconocido por las Cortes, deja de ser tal gobierno provisional. Por lo tanto, el que habla es un diputado, y de hecho él, en alguna ocasión, verán ustedes que lo recogemos a pie de página, él dice: y hoy no voy a hablar como presidente, me salgo del banco azul y me voy al escaño.
para que quede claro en qué momento habla como presidente y en qué momento habla como diputado. Y luego, a partir de octubre, después de su dimisión como presidente del Gobierno, pues tiene todavía bastantes intervenciones ya como diputado de su partido, de la derecha liberal republicana, luego será el Partido Republicano Progresista, frente al Partido Moderado que encabeza Miguel Maura. Y en tercer lugar, estos discursos son importantes porque dentro de la vida política, dentro de la historia política de un país, la historia parlamentaria es muy importante, el parlamentarismo es muy importante. Y en la época de la Segunda República, incluso todavía más. Las discusiones que hay durante este periodo en el que don Niceto fue diputado son discusiones en las cuales se debatió la Constitución, se debatió el texto constitucional y, por lo tanto, la historia política de la República en esos primeros meses se vive de manera muy especial en el Parlamento. Por lo tanto, esos tres elementos, la trayectoria de Alcalá Zamora como diputado, su papel como figura de la Segunda República y la importancia de la vida parlamentaria en ese momento son una justificación más que suficiente como para que estos discursos parlamentarios se conviertan en una pieza fundamental. Pero además, como he dicho antes, porque Alcalá Zamora es reconocido desde un principio por su oratoria. Recordarán una de las obras que él hizo y que se publicó ya en el exilio en Buenos Aires, es la Oratoria Española. Dedica un libro a la Oratoria Española, Figuras y Rasgos, que aparece en Buenos Aires. También lo recordamos Francisco Durán y yo en la introducción, todos ustedes lo han visto en más de una ocasión, las viñetas que publica la prensa cuando es elegido como presidente de la Segunda República. La primera de ellas dice: nació en priego y nació hablando, como otros nacen llorando. Es decir, que ese nació hablando es reconocer su capacidad como orador. Fue al Instituto de Cabra y allí pidió la palabra. Es decir, que en varias ocasiones en esas viñetas se hace referencia a esa capacidad suya. En sus discursos, en estos discursos parlamentarios, solamente en una ocasión se hace referencia él mismo a su oratoria, en una sesión del 19 de agosto de 1931, cuando un diputado del Republicano Federal, Rodrigo Soriano, en una intervención corta le dice que está construido ya el monumento que en Cádiz hay a las Cortes de Cádiz, que tiene que inaugurarse ese monumento y que él piensa que el presidente del gobierno tiene que ir a la inauguración de ese monumento, dice, y además deleitarnos con su frondosa oratoria, le dice Rodrigo Soriano. Y don Niceto le contesta: lo que desde luego anuncia su señoría, dice, y esto va a defraudar su esperanza, es que mi oratoria, si voy allí, no va a ser frondosa. Entre paréntesis recogen los taquígrafos, el señor Soriano, entonces yo no voy tampoco. Risas. Y sigue don Niceto. Y ello por dos razones. La primera, porque no quiero agravar la desventura del monumento si tras de tardar en inaugurarse lo ocultara ese día un bosque de oratoria. Y la segunda, señor Soriano, porque ha pasado mucho en España y tenemos todos que aprender a renovarnos, incluso oratoriamente. O sea, incluso lo que quiere decir, el tipo de oratoria que hemos tenido en la época anterior, en la época de la Restauración, es una oratoria que hay que reformar, que hay que renovar. Y la verdad es que en algunos de sus discursos se ve. Las opiniones sobre la oratoria de Alcalá Zamora son muy variadas. La mayoría de ellas pues dicen que es muy florido. De hecho, cuando vemos ese azulejo con las caricaturas de vagaría con el gobierno provisional de la República, la que representa a Niceto Alcalá Zamora, se le ve saliendo una flor de la boca, si lo recuerdan todos ustedes. Que se iba por las ramas, que era difícil seguirlo en algunos momentos. Quizá uno de los que mejor describe la oratoria de Alcalá Zamora fue en su memoria Santiago Carrillo, que efectivamente señalaba la importancia, que sí, que es verdad que algunas veces era florido, pero que había mucha consistencia y que había mucho razonamiento en sus discursos. Y destacaba además otra cosa, que algunas veces le criticaron a don Niceto, su acento andaluz. Y ese acento andaluz
Carrillo no se lo criticaba, al contrario, decía que gracias a ese acento andaluz pues le daba a sus discursos una profundidad y unas características muy singulares y muy diferentes a las de otros parlamentarios. Pues bien, las opiniones que hay pues son muy diversas. Yo siempre he mantenido que muchas veces quienes dicen que los discursos de Niceto Alcalá Zamora son difíciles de comprender, que son difíciles de seguir, mantengo, y eso en secreto, que no nos oiga nadie, es porque no lo han leído. O sea que es muy fácil dejarse llevar en algunas ocasiones por opiniones que alguien da. Es un florido y banal orador que da muchas vueltas, muchos circunloquios, pero que no dice nada. Y entonces empezamos a copiar eso cuando alguien lo dice y ya repetimos, pero sin haberlo leído. Yo creo que los discursos parlamentarios y otros discursos, algunos que hemos editado ya, por ejemplo, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, tienen bastante más profundidad de la que algunos piensan. Bien, ¿qué criterio hemos seguido nosotros para la edición? Pues hemos seguido literalmente el diario de sesiones. Ahora bien, hemos querido, y por eso hemos tardado un poco en darlo a conocer, hemos querido hacer una edición en la que el lector de estos discursos tenga la mayor información posible sobre esos discursos. ¿Qué quiero decir con eso de la mayor información? Miren, el Congreso de los Diputados hace una edición a veces de discursos parlamentarios de distintas personalidades parlamentarias del siglo XIX o del siglo XX. Y lo que hace es reproducir tal cual, de forma facsimilar, el diario de sesiones de la Cámara. El diario de sesiones se componía en dos columnas, entonces aparecía una intervención, a continuación aparecía la respuesta del otro diputado. Cuando nosotros vemos las ediciones que hace el Congreso de los Diputados, vemos que hay una columna, otra columna, y que de pronto el resto de la columna está en blanco. Vamos a la siguiente página y vemos un trozo en blanco y luego continúa el mismo diputado. ¿Qué ha pasado? Pues que ahí en medio está la respuesta de aquel que quiere intervenir con respecto a lo que acaba de decir ese diputado. Nosotros no podíamos, lógicamente, reproducir todas las intervenciones parlamentarias, todas las respuestas o todas las preguntas que le hacían a veces a don Niceto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es poner al principio del discurso la fecha, si es la primera intervención de Alcalá Zamora o si es en respuesta a alguien, a quién le responde, resumir un poco en qué sentido va la intervención de ese otro parlamentario y a continuación ya la respuesta o la intervención de Alcalá Zamora. A veces son varias y entonces pues lo que hacemos es recoger unos corchetes con puntos suspensivos y señalar quiénes son los que intervienen ahí en ese tramo en el que no está. Hoy día contamos, lo digo para aquellos que luego cuando lo lean pues estén interesados en decir, bueno, pues a mí me gustaría saber qué le dijo completo este otro diputado. Hoy día contamos con una ventaja importante y es que el diario de sesiones lo podemos consultar en la página web del Congreso de los Diputados, con lo cual si alguien está consultando y quiere ver esa respuesta completa o esa interpelación que se le hace a Alcalá Zamora completa, pues no tiene nada más que entrar a ese. Nosotros señalamos incluso la página en la que está del diario de sesiones, la fecha, el número del diario de sesiones y cualquiera lo puede consultar. Es decir, lo que hemos pretendido es facilitar a los interesados, al lector de los discursos de Alcalá Zamora que pueda consultar aquellos otros aspectos que son complementarios de ese discurso. También hemos señalado al principio en una nota a pie de página cómo algunos de estos discursos fueron publicados en un volumen que apareció en 1979 en la editorial Tecnos, con un prólogo de Manuel Tuñón de Lara. Pues bien, cuando ese discurso ya está publicado, está recogido en ese volumen, pues lo hemos hecho constar, aparecido en el volumen de los discursos de tal página a tal página. Sí es verdad que en alguno de ellos no se recoge completo, porque era un discurso que a lo mejor seguía al día siguiente y solo lo han recogido parcialmente, o que recoge la primera parte de la intervención, pero luego no la respuesta que le da al diputado que sí interviene, y nosotros sí lo hemos recogido completo. En total, hemos reunido 54 intervenciones parlamentarias, de muy distinto carácter y de muy diferente extensión. Hay que señalar que la mayoría
más de la mitad de esas 54 intervenciones van referidas a cuestiones que tienen que ver con los debates constitucionales, los debates con el proyecto de Constitución. En algunos casos de cuestiones tan importantes como las que he señalado Paco, del artículo primero, o el debate sobre el Senado, que fue uno de sus grandes argumentos y de sus grandes defensas. También tiene varias intervenciones con respecto a la figura del presidente de la República, como es tratado, cuestiones sobre cómo debe ser elegido el presidente de la República, las facultades que podía tener el presidente de la República, todo eso sin saber que él iba a ser luego el presidente de la República, pero tiene varias intervenciones en ese sentido. Importante el primero de los discursos, el discurso de apertura de las Cortes, o luego el discurso que hace unos días después en el que explica la gestión del gobierno provisional. Son dos de los grandes discursos que tiene. También es muy significativo el discurso en el que defiende un proyecto de reforma agraria, que no va a ser la ley de bases para la reforma agraria que luego se aprobará en 1932, pero sí es un proyecto que nace del seno del gobierno y que Alcalá Zamora pues va a defender. Es también quien presenta el Estatuto de Cataluña ante la Cámara, es decir, que tiene algunas intervenciones muy significativas y muy importantes. Si alguien me dijera, o me pidiera, ¿y por qué discurso empezaría usted? Porque este libro se puede leer, no hay que seguir el orden que tiene. Yo les recomendaría que empezaran por uno de los últimos, un discurso en el que ya no era presidente del gobierno, un discurso en el que interviene en el acta de acusación del rey Alfonso XIII, un discurso que está precedido de muchas intervenciones parlamentarias, de muchos diputados, hasta 25 intervenciones parlamentarias me parece que hay en esa ocasión. Nosotros lo que hemos hecho ha sido citar a quienes intervienen, es lo que les decía antes. Si hubiéramos tenido que resumir todas esas intervenciones, la nota a pie de página hubiera sido más larga que todo el discurso de Alcalá Zamora, pero ese discurso a mí me parece un discurso muy interesante, y sobre todo por dos contestaciones que tiene. Una que le dirige a uno de los que han intervenido, al conde de Romanones, don Álvaro de Figueroa. El diario de sesiones lo llama Álvaro de Figueroa, porque la República, lo de los títulos nobiliarios, no lo respetaba. Bueno, no lo respetaba, o sea, lo ignoraba, no quiere decir que no lo respetara. Eso sí, él dice en su intervención, señor conde de Romanones, y entonces añaden, dice, yo lo llamé siempre así, permitidme que, enemigo de aristocracia y de títulos, le llame por el nombre de mi antiguo afecto. De mi antiguo afecto porque Alcalá Zamora había empezado como secretario político de Romanones, vinculado al Partido Conservador, luego se pasó al Partido Liberal. Y les decía, aparte del contenido del discurso, pero hay algunas partes que son especialmente significativas en ese discurso y que yo lo he señalado alguna vez para ver algunos elementos de la oratoria de Alcalá Zamora. Cuando le contesta a Romanones a su intervención, dice, el señor conde de Romanones parecía preguntarnos a todos si tenemos en la conciencia el convencimiento de la culpabilidad del rey en el golpe de Estado. Se refiere al golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, del que ahora este año hace 100 años y han aparecido varias publicaciones con ese motivo. Yo le digo que lo tengo, y esto sí es una característica de los discursos de Alcalá Zamora, cuando califica algo no lo califica con una sola palabra. Dice, yo lo tengo profundo, absoluto, inconmovible, rotundo, terminante. Entonces, eso es lo que algunas veces hace que los discursos de Alcalá Zamora nos perdamos. Y digamos, pero bueno, entonces usted el conocimiento, ¿cómo lo tiene? ¿Profundo? ¿Lo tiene usted absoluto? ¿Lo tiene inconmovible? ¿Lo tiene rotundo? Y nos perdemos algunas veces cuando él hace esos sinónimos o pretendidos sinónimos. Dice, porque yo sé, como el señor conde de Romanones, que nosotros fuimos al último gobierno de la monarquía sin saberlo entonces, enterándonos tardíamente de que el golpe de Estado se preparaba y se concebía desde la noche misma en que el señor Sánchez Guerra dimitiera y que la ejecución de él supimos más tarde que se aplazaba premeditadamente para después del 11 de mayo, cuando el príncipe de Asturias cumpliera los 16 años.
La Constitución del 76 establecía la mayoría de edad para el heredero del trono a los 16 años. Por eso él hace esta referencia. Dice, y entonces, si el golpe de Estado salía bien, adelante. Y si salía mal, abdicar con un seguro vital. El rey cubriéndose a las espaldas, ¿no? Es decir, que la argumentación que dirige con respecto al monarca es muy significativa, es muy importante. También en este discurso es donde él dice, yo respondo, yo soy el responsable de que el rey se marchara de España, yo asumo toda la responsabilidad de lo que pasó aquel día entre el 12 y el 14, sobre todo el 13 y el 14 de abril, la entrevista en casa de Marañón, las reuniones que mantuvimos, aparezco como responsable, algo que naturalmente pues hizo moverse en la silla al que era entonces presidente del gobierno, que era Manuel Azaña. Y Azaña, que es un ejemplo de cómo los discursos de Alcalá Zamora, depende de dónde se diga, se tenía una opinión o se tenía otra. Cuando leemos estos discursos parlamentarios y vemos las respuestas, algunos lo ponen por las nubes. A don Niceto dice, una maravilla. Es la palabra incluso que utiliza el propio Azaña. Azaña, que cuando dice Alcalá Zamora, yo soy responsable de todo, el presidente del gobierno pide la palabra y le dice, hombre, usted solo no, todos los que estábamos en aquel momento en el gobierno, todos éramos responsables. Usted ha hecho un discurso maravilloso, dice, pero la responsabilidad no era suya y ese honor no le corresponde solo a usted, nos corresponde a todos. Pues bien, quien públicamente decía que era un discurso maravilloso, cuando escribe sus memorias, dice, don Niceto estuvo bien y a pesar de su insufrible oratoria, acertó a ser conciso, entre paréntesis, cuanto pudo serlo, certero y a ratos irónico, pero dijo que reclamaba para él solo la responsabilidad de lo ocurrido aquel día, y esto me impulsó a hablar en nombre del gobierno. Le hicieron una ovación clamorosa, en que había ya una antevotación para la presidencia. Era el mes de noviembre del 31 y ya se estaba hablando de quién tenía que ser el presidente de la República, y Azaña ya había pactado con él que iba a ser el futuro presidente de la República, Azaña y otros miembros del gobierno. La última intervención que hemos recogido en realidad no es un discurso, es la promesa en el Congreso de los Diputados del 11 de diciembre, después de ser elegido presidente de la República, una promesa muy corta, que era una fórmula que se le entregó prácticamente cuando entraba a la Cámara porque no estaba preparado, y entonces pues Azaña cuenta en su memoria, le dimos el papelito, lo miró con ojos de miope y luego lo repitió literalmente lo que le habíamos entregado. Son solo 4 líneas o 3 y media realmente, pero si uno lo he contado esto varias veces, si uno se coloca en la posición de alguien que va a ser elegido jefe del Estado en 1931, te dan un papelito allí rodeado de todos los diputados, de todas las autoridades, lo lees y te lo guardas en el bolsillo, y esas 3 líneas y media eras capaz de repetirlas literalmente, no es fácil, aunque no lo parezca, no es fácil, y sin embargo él lo hizo, lo repitió literalmente, que será luego la misma fórmula, aunque no hablará de Cortes Constituyentes, que utilizará Azaña en 1936 cuando sea elegido también presidente de la República. Como he dicho antes, Alcalá Zamora intervino en algunas ocasiones, y con esto ya acabo, intervino en algunas ocasiones en cuestiones que tenían que ver con la presidencia de la República, con la elección y con las facultades del presidente. Y cuando interviene en uno de esos discursos sobre las facultades del presidente de la República, a comienzos del 3 de noviembre de 1931, él pone en duda algunas de las cuestiones que se han planteado, presenta algunas enmiendas, debate con Clara Campoamor, que era miembro de la Comisión Constitucional, y termina el discurso diciendo, ¿qué presidente? Bueno, una parte de su discurso, porque luego hay intervenciones y él sigue. Dice, ¿qué presidente queremos? ¿Uno que ponga las primeras piedras o uno que reciba las últimas pedradas? Es su pregunta. En mi opinión, Alcalá Zamora puso las primeras piedras de la República
y recibió luego las últimas pedradas en su última intervención, no ya en persona, pero sí citado. La única vez que se le vuelve a citar luego en el diario de sesiones. A lo largo del diario de sesiones no aparece la figura de Alcalá Zamora, pero sí aparece ya en las sesiones del 3 de abril y del 7 de abril, cuando se debate, primero, si había necesidad de disolver las Cortes por segunda vez, y en segundo lugar, si cabía la destitución del presidente de la República el día 7 de abril. Es decir, quien puso las primeras piedras de la República, como presidente del Gobierno y como primer presidente de la República, pues recibió también alguna que otra pedrada en aquellas sesiones parlamentarias. Espero que este volumen pues sea satisfacción de todos aquellos que están interesados en la figura de Niceto Alcalá Zamora. Nosotros estamos muy satisfechos de lo que hemos hecho. Me parece que también hay que decirlo cuando uno está contento del trabajo que hace, porque recoger todos esos discursos, recoger las otras intervenciones, sintetizarlas, a veces quizás excesivamente, pues ha sido un trabajo que nos ha llevado tiempo y naturalmente un tiempo que hemos disfrutado mientras que lo hacíamos. Por eso lo hacemos y por eso seguiremos trabajando. Muchísimas gracias. Bien, pues muy buenas noches a todos los que habéis querido acompañarnos en esta muy buena noche, porque climatológicamente estamos deseando vivir estos días de invierno, porque además los necesitamos. Aparte de saludar afectuosamente a los autores de este enorme trabajo, a José Luis y a Paco, que me acompañan en la mesa y que son personas admiradas y queridas por todos los que estamos aquí. Me gustaría saludar también a los miembros del patronato, y también de una manera afectuosa y también simpática a dos expresidentes, a Juan Carlos, expresidente de este patronato y también alcalde de Priego, y a Paco Pulido, que fue expresidente de la Diputación de Córdoba y que en su haber le quedan en esos 2 mandatos, si no me equivoco, que estuvo de presidente, que gran parte de esta obra se editó bajo su empeño. Y por tanto, querido Paco, gracias por estar hoy aquí y por lo que hiciste en este tiempo. A los demás prieguenses que estáis aquí hoy presentes, agradeceros el que esta noche, que parecía que lo que invitaba es a estar ya en la casa, estar aquí hoy ante una presentación importante en este 30 aniversario del patronato, pues se agradece que podáis escuchar estas palabras que siempre son fructíferas y siempre enriquecen, especialmente cuando José Luis desgrana los libros que tenemos ante nosotros. Y después siempre un saludo a los medios de comunicación que permiten que aunque hoy aquí haya poca gente, estoy seguro que muchas de las personas que siguen habitualmente la vida de este patronato pues puedan disfrutar de lo que hoy aquí se ha dicho. Bueno, como bien decía Paco, estamos en el 30 aniversario del patronato Niceto Alcalá Zamora, esto de presidir varios patronatos. Estamos en este 30 aniversario y uno de los momentos centrales era la presentación de este volumen, este número 27 volumen, en el que se continúa con esa primera fase de obra de carácter jurídico, también la obra de carácter político, de carácter histórico y literario, y ya empezamos con los discursos, que creo que es uno de los lugares donde es mejor encontrar y definir la personalidad de Niceto Alcalá Zamora, de don Niceto Alcalá Zamora, y también de entender cómo era la España de ese momento. Estamos ya cerca de este color morado para finalizar la colección y estoy seguro de que la Diputación de Córdoba seguirá, al igual que el patronato, trabajando para que esto culmine. Como bien ha dicho José Luis, yo recibí la obra hace un par de días y he tenido la posibilidad de ojear algunos de los discursos, y he de decir que me ha llamado la atención la forma y el fondo. Por una parte, la forma, es verdad que no hay que ver nunca con los ojos del presente lo que pasó en el pasado, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es el tema de la forma. Hay una intervención que hace don Niceto debatiendo precisamente el artículo 1 de la Constitución, en el que le dedica 2 párrafos completos o una cara entera del libro simplemente a pedir disculpas. Fijaos en la comparativa respecto a la situación actual. Si no hay disculpas en el Congreso de los Diputados, porque no hay disculpas, imaginaos pues una persona que dedica prácticamente 10 minutos a pedir disculpas por haberse ausentado de una reunión
y estaban debatiendo el artículo 1 de la Constitución, que es la base de todo lo que viene, y él decía que era imperdonable que se pudiera faltar a esa reunión. Fijaos la diferencia entre la forma. También la forma en algo que ha destacado José Luis y que también me lo destacaba Jezabel, y que lo hemos oído siempre, que es el acento andaluz, el acento del propio don Niceto, que nunca renunció a él, y que incluso en ese audio que recomiendo de Onda Cero, donde habla de 1931, ese cambio político de la monarquía a la república, en el que los propios periodistas le ponen ese acento profundo, cerrado, andaluz, que yo he de decir, y a lo mejor esto es una opinión personal, que quizás echamos de menos en los grandes parlamentos. Hoy estaba el presidente de la Junta de Andalucía hablando en el Senado, y yo he sentido sentirme en casa cuando lo he oído hablar, porque estamos tan acostumbrados a otros acentos, que no son ni mejores ni peores. No quiero ser chauvinista en este tema, pero es verdad que el oír el acento andaluz, por lo menos, sentimos ese amparo a estas casi más de 8 millones de personas que vivimos en esta zona. Y después, el fondo. Fijaos que precisamente el fondo es lo que nos lleva a lo contrario de la forma. El fondo de lo que don Niceto decía en su discurso y lo que decía en su propia política está o debería estar de máxima actualidad. Estamos hablando de discursos que en su fondo político habla de la unidad de España, habla de la participación democrática, de la igualdad entre clases y de todo eso que hemos conquistado en estos 40 años de democracia y que tenemos que seguir defendiendo en los años venideros. Por tanto, aunque las formas parezca que puedan estar anticuadas, aunque yo no me imagino ahora un parlamentario de ninguno de los grupos políticos actuales en el Congreso de los Diputados hablando de esta manera tan florida, pero sin embargo estaría muy deseoso de que esos fondos que transmite en su política y en su discurso don Niceto estuvieran en el Parlamento español hoy por hoy, y sería seguro mejor para todos. Por mi parte, yo simplemente quiero felicitaros y agradeceros por este trabajo. Estáis enriqueciendo la figura del personaje ilustre más importante de nuestra ciudad, y con todo ello pues estáis generando un enorme patrimonio sociológico para nuestra ciudad y para nuestro legado. Y además se está poniendo en valor una figura que yo creo que ya todos estamos convencidos que tuvo su momento de ostracismo, su momento de ocultación voluntaria por los propios y por los ajenos, y que gracias a su pueblo, gracias a lo que fue su orgullo, que fue su Priego de Córdoba, está consiguiendo salir de ese anonimato injusto y se está poniendo a la altura de personajes tan importantes para nuestro país como pudo ser el propio Adolfo Suárez. El próximo año celebramos el 75 aniversario de su muerte. He de decir que ya amenazo con que Paco está preparando cosas para celebrar ese 75 aniversario, y para nosotros el tener un altavoz como la Diputación de Córdoba, o en mi caso como la Mancomunidad de la Subbética, es una oportunidad para poder aprovechar esa conexión con otras instituciones y que la figura de don Niceto se siga conociendo, para que sus valores, para que sus discursos y para que su fondo político puedan ser divulgados por todas las personas que hay en nuestro entorno. Simplemente para terminar, deciros que el patronato tiene un detalle con todas las personas que habéis asistido, y los que por lo menos estáis aquí hoy presentes podréis llevaros un ejemplar de esta obra de los discursos de don Niceto Alcalá Zamora en este periodo que fue decisivo para que a partir de unas elecciones municipales, unos meses después, se consolidara la República en España. Es curioso, pero si todo lo que don Niceto defendió, tanto hablando como en sus vivencias políticas, se hubieran respetado hasta más allá de ese día de abril del año 36, estoy seguro de que la historia de España hubiera cambiado mucho y seguramente en el país que vivimos sería muy diferente. Así que por mi parte, muchas gracias y buenas noches. Bueno, vámonos, ¿no? Venga. Vamos a cero.